Sí. Sí, buenas tardes. Bien, lo que yo quiero tratar es un asunto que tiene una trascendencia nacional, que evidencia una preocupación que cada vez observa uno, comparten más autoridades en el ámbito municipal y por supuesto ya conocemos también las del ámbito local a través de la CONAGO, de algunos de sus integrantes que han señalado que el nuevo sistema de justicia penal todavía tiene dificultades para que puedan implementarse y poder fincar responsabilidades penales a quienes han cometido un delito, particularmente señalan dos que tienen que ver con portación de armas y que tienen que ver con huachicoleros. Cuando señalan que tiene que ampliarse el catálogo de delitos, como se señalan en la Constitución y en la ley, respecto a que también estén integrados estos dos delitos que están relacionados con huachicoleros, particularmente quiero dar mi opinión respecto a que se ha trabajado, o eso fue la determinación a partir de la publicación y entrada en vigor con una vacatio legis de 8 años del nuevo sistema de justicia penal, con recursos muy importantes año con año etiquetados para este propósito, para lograr incluir a todos los ámbitos de gobierno en la implementación de este nuevo sistema inscrito en la Constitución. Y lo que alertamos hace poco más de un año respecto de que teníamos dudas y hubo organizaciones especializadas que señalaron que la entrada en vigor del nuevo sistema no se iba a cumplir como lo señala la Constitución. La entrada en vigor motivó a que prácticamente en las fechas casi para entrar a la entrada en vigor se aceleraran las distintas actividades de parte de muchos gobiernos estatales para tratar de llegar a tiempo, como lo mandata la Constitución. El Poder Judicial implementó los juicios orales, no solamente desde la formación de sus juezas y jueces, sino también en la implementación que poco a poco empezamos a constatar en los estados para las nuevas instalaciones para celebrar los juicios orales, por ejemplo. Observamos que desde la Secretaría Técnica para la implementación de este nuevo sistema trabajó con los distintos gobiernos estatales para que se hicieran las revisiones legislativas en el ámbito local y por supuesto se implementaran las nuevas autoridades. Sabemos que muchos estados, incluso como la Ciudad de México, no lograron transitar de una Procuraduría General de Justicia a una Fiscalía, igual la transformación de la Secretaría de Seguridad Pública, y otros estados que sí llegaron, que sí ahora tienen configurado una Fiscalía autónoma, como lo señala la Constitución. Simplemente hubo un cambio de nombre del membrete de los oficios de estas procuradurías para definirlo como Fiscalía de Justicia del Estado X. Y por supuesto las policías también tiene que ver con el nuevo sistema de justicia, que las policías, las corporaciones en los 3 órdenes de gobierno, pues todos los días constatamos que no están capacitadas, no están formadas para atender los nuevos lineamientos que derivan de este nuevo sistema de justicia penal. Y la prueba está de que seguimos viendo al Ejército y a la Naval en tareas que corresponden a la seguridad pública, realizando tareas que no les corresponden. ¿Eso qué evidencia? Que no tenemos ni las policías suficientes, ni tampoco tenemos las policías preparadas que se requieren para que puedan hacer la tarea que están haciendo hoy el Ejército y la Naval. Y así podemos observar en hechos concretos cómo
los ministerios públicos, a la hora de que tienen que enfrentar las tareas derivadas de este nuevo sistema, que tienen que comportarse de manera distinta, de repente se encuentran ante una situación de una interpretación equivocada o de una lectura equivocada respecto de lo que dice la Constitución y respecto de lo que dicen las leyes penales, en el sentido de cuáles son los delitos de delincuencia organizada y cuáles son las características para que se pueda definir un delito inscrito en la delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir delincuencia organizada? Cuando hay más de 3 personas involucradas en una comisión de delito. ¿Cuántos delitos hay que tengan la característica de delincuencia organizada que denoten que hay 3 o más personas para ya poderlo catalogar como delincuencia organizada? Pues ahí están, por ejemplo, el tema de los huachicoleros. Todos sabemos que hay más de 3 personas involucradas en los municipios, en los poblados, en los lugares donde tienen un ducto, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, no nomás en el Triángulo Rojo. Este es un problema que viene arrastrándose desde las refinerías y su tránsito hacia otro lugar. Los tenemos en Tamaulipas, los tenemos a lo largo de los ductos que pasan que vienen desde Veracruz, pasan por Tlaxcala, por Puebla, se siguen hacia el norte, o los que salen del norte, Guanajuato. Bueno, es algo que está en todo el país, si es que en su suelo hay ductos, o de gasolina o de diésel. Cualquier ducto que esté identificado que llevan estos combustibles pueden ser un riesgo para la institución encargada, en este caso Pemex, de producir y de trasladar estos recursos, y que efectivamente son ordeñados por estas personas que se dedican, y que siempre son más de 3, a hechos que están inscritos en la delincuencia organizada. Mi pregunta es, entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitan que abramos desde el Congreso de la Unión el capítulo donde se especifican los delitos inscritos como que requieren, que ameritan prisión preventiva, los huachicoleros, con esas palabras. A ver, o aunque cambiemos de palabras, yo creo que al rato vamos a tener quizás otro fenómeno, y entonces se nos va a pedir, hay que abrir el catálogo de delitos, porque la verdad yo creo que hay que leer al ministro Cosío para poder especificar que efectivamente el nuevo sistema de justicia penal está tomando en consideración todas las formas que estén inscritas en el concepto de delincuencia organizada, que quiere decir ni más ni menos que se define así cuando hay 3 o más personas involucradas en una comisión del delito. El problema es más de fondo. El problema es la corrupción, que desde años y años, desde el sexenio pasado, más de 10 años, han estado ordeñando, han estado creando una industria de la impunidad quienes se dedican a este delito, con la aquiescencia cuando menos de la autoridad, que sabe que lo están haciendo, que sabe que están vendiéndolo, porque ¿a dónde van todos esos millones de litros que durante todos estos años se han sacado o de gasolina o de diésel? Siempre tuvo que haber una demanda. Hay una oferta y hay una demanda. Bueno, pero además, claro que las autoridades, desde las refinerías, saben y tienen además todo el conocimiento de cuánto sale y finalmente cuánto llega a su destino. Es decir, hay perpetración de una ordeña de estos combustibles en donde desde hace mucho tiempo se sabe lo hacen. Se sabe dónde la venden, se sabe qué expendios utilizan, y entonces estamos además frente a un asunto de impunidad, si me permiten decir. Después de 10 años, hoy todo mundo se preocupa porque tenemos una mafia que se llama huachicoleros,
que por desgracia han destruido el tejido social de los municipios donde están haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues, francamente, desde mi punto de vista, con todo respeto, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley. ¿Cómo hay que aplicar la ley? Pues interpretarla de manera correcta, pero sobre todo fundarla de manera correcta ante los jueces y juezas para que pueda venir como consecuencia el poder fincar primero una responsabilidad penal, comprobar la responsabilidad penal y por supuesto probarla y claro, el juez o la jueza determinar la sentencia respectiva en función de esa comisión de delito. Ese es un asunto que quiero mencionar respecto de los guachicoleros, ¿sí? Existen, han trabajado, entre comillas, haciendo lo que hacen desde hace más de 10 años, como sabemos, han creado un asunto verdaderamente lamentable de recursos que se le han quitado a Pemex porque simplemente han dejado hacer que estos hechos hagan, sea la cotidianidad de todos estos lugares que se dedican a eso. Y por supuesto, claro que debe haber una investigación contra funcionarios, contra trabajadores de Pemex, contra las autoridades que han observado y que no han cumplido con su responsabilidad cuando saben que están frente a un hecho delictuoso. Pasan por enfrente, lo hemos visto por los medios de comunicación, cómo pasan por enfrente de los policías del Ejército de la Naval, las camiones con los grandes recipientes de el combustible robado y no pasa absolutamente nada. Entonces, hoy se nos hizo una crisis terrible y entonces ahora nos piden, en el marco del nuevo sistema, hay que inscribir guachicoleros como parte del catálogo de delitos. Me parece que no es necesario. Lo que es urgente y necesario es lo que avisoramos desde que iba a entrar en vigor el nuevo sistema. No están preparados las autoridades para atender, como lo establece la Constitución, la implementación de las nuevas directrices del Sistema Nacional de Seguridad, de Justicia Penal. Ese es el problema de fondo. Muchos simularon, tienen que informarnos eso. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar si necesitamos darle más tiempo, pues que nos lo digan. Porque vamos a reformar las leyes, vamos a poner todos los catálogos que nos digan de delitos en particular, que ya están reconocidos como delincuencia organizada, y saben que eso no va a resolver el problema. Porque siguen las autoridades acatando igual como si estuviéramos en el sistema inquisitorio, una realidad que se nos ha impuesto porque ya entramos en vigor una reforma en esta materia, que eso es cierto, nadie lo puede negar, que es un cambio de 180 grados, es un cambio estructural que hay que reconocer, que nos va a llevar tiempo y a lo mejor los 8 años que dimos de vacatio legis fueron insuficientes. Voy a entrar al otro tema, armas. Miren, pasa exactamente lo mismo. Si un juez tiene en la carpeta de investigación que el Ministerio Público determine sobre un hecho de una persona que está detenida porque le encontraron una UCI, no es una arma calibre 22, hay una diferencia, son armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ¿Quién trae una UCI para su uso personal? Para defenderse, como dice la Constitución, ¿no? En su domicilio. No. Eso es una alerta. Pero además, si se encuentra que esta persona reincide, si en la búsqueda de por qué la explicación se encuentra que además tiene una vinculación, o sea, hay que investigar. Hay que tener autoridades que investiguen para que puedan evidenciar, primero, la peligrosidad de esa persona porque trae una UCI. Segundo, si puede estar involucrada o no
en hechos o en bandas o qué sé yo. Resulta que a la hora de ir a su domicilio se encuentran más armas, perdónenme, ¿ante qué estamos? Cuando llegan este tipo de hechos a los jueces y están bien fundamentados, claro que denotan que hay algo detrás y entonces no está esa persona inscrita en la potestad que establece la Constitución para poder traer un arma, poder tener en tu domicilio un arma para tu defensa propia, como dice la Constitución, siempre y cuando no sea del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Así dice la Constitución. Pues todo lo que no esté inscrito en ese precepto constitucional, claro que denota que hay que abrir una carpeta de investigación e investigar, vaya la redundancia, desde las ciencias criminalísticas cuál es la condición de esa persona. Y claro, si estamos frente a alguien que está involucrado en un hecho o estuvo involucrado porque reincide, etcétera, etcétera, porque tiene armas más, etcétera, pues claro que estamos frente a un asunto que puede estar inscrito en la delincuencia organizada. Claro que sí. Entonces, me parece que esto denota también un grave problema que en diferentes momentos hemos hecho público. Y yo he presentado varios puntos de acuerdo en ese sentido. ¿Cuáles son? Perdónenme, conviene recordar Rápido y Furioso. La entrada ilegal de armas a este país es espeluznante. ¿Cómo entran esas armas? ¿Quiénes están detrás de permitir que esas armas, ese tipo de armas, entren al país? Y el Rápido y Furioso es solamente una muestra de las cosas ocultas que no sabíamos y que ahora simplemente reflejan el desastre a la hora de atender este grave problema. Recordemos, el tráfico de armas, ilegal de armas en el mundo es, después de la trata de personas y el narcotráfico, los recursos negros más importantes de las mafias. Son mafias transnacionales, no es fácil. No son armas que se fabriquen en México, vienen de otras partes del mundo. ¿Es una discusión que está en otro nivel? Sí, está en otro nivel. Pero México, en ese nivel, tiene que seguir discutiendo en que si a la humanidad, porque también lo hemos dicho aquí en el Senado, y yo he hecho foros con especialistas tratando ese tema, hemos dicho, tengamos mucho cuidado, porque la fabricación, la industria de armas en el mundo es altísima y no queremos que eso siga así. Porque claro, esas armas van y se promueven, van y se venden a lugares en donde es propicio venderlas. Pues uno de esos lugares, que por cierto no está en guerra civil, es México. Cuando hay guerra civil, pues las partes empiezan a hacerse de pertrechos armamentistas para la bronca que tienen, en la que están en una guerra, pero México no está en guerra. Aquí lo que ha pasado es que las armas que entran ilegalmente al país, efectivamente son tantas que cualquier persona la puede tener. Eso es muy lamentable. Entonces, no se puede atender el problema de armas si no se atiende de fondo. Y el problema de fondo es cómo llegaron esas armas a las personas que lo tienen. Las características de estas armas, bueno, nos vamos a sorprender. Algunas de ellas incluso son de una tecnología mucho más avanzada que la que tienen las corporaciones policíacas, por ejemplo. Y otra cosa, hay que darle un ojito a cuántas armas se le pierden a las corporaciones policíacas, al propio ejército de la naval. ¿Y dónde están esas armas? También ese es otro problema. Es decir, vamos a seguir esta inercia del sistema anterior, inquisitorio, de penalizar todo y verlo todo de manera punitiva, o vamos a resolverlo atendiendo el problema estructural, el de fondo, el que lleva a situaciones de este tipo. Me parece que la lectura del nuevo sistema de justicia penal en México justamente está hablando y está señalando directrices que tienen que ser atendidas de manera integral.
de manera integral, incluyendo, por cierto, la reinserción social, que es algo que tampoco han atendido y entendido en su magnitud las autoridades que están encargadas de la implementación de estas nuevas directrices constitucionales inscritas en el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, quería decirlo porque está en el ambiente esta discusión, entonces me parece que hay que atender las cosas como son, pero también viendo el contexto de manera profunda. Y las autoridades deben reconocer que lo que necesitan es más tiempo para implementar el nuevo sistema. No está mal que digan, ¿saben qué? Los 8 años no fueron suficientes. Y ver en particular cada entidad, cada en su propia característica y su propia circunstancia, qué es lo que requiere también en este mosaico cultural de nuestro país y de procesos que no van caminando al mismo nivel, pues ver cuáles son las características que ocupa cada entidad federativa. Eso nos debería decir la CONAGO, por ejemplo, en un balance autocrítico, sí, que no se ve mal. A ver, yo qué dificultades he estado de la A a la Z, qué dificultades tengo, pues yo tengo estos. Y sí, me parece que la corrupción, el compadrazgo, la impunidad, el simular, todo este tipo de hechos son los que están dándole al traste al nuevo sistema. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Estoy a sus órdenes. Sí. ¿Quién primero? A ver, Leti. Hola, Leti. Preguntarle, entonces su posición es, el Senado no tiene que ir por una reforma para esta inclusión de al menos estos 2 temas que están pidiendo, y más bien es la parte ejecutora de la ley, de estos principios, la que tiene que mejorar su sistema. Pero mientras no se mejoran las mecánicas o las técnicas policíacas para comprobar que ese huachicolero que acaban de agarrar no está actuando solo, sino que tiene alrededor cómplices y por lo tanto sí puede ser crimen organizado, mientras eso sucede, todos ellos están saliendo a la calle, todos ellos no están teniendo el castigo, digamos, al menos preventivo para el desarrollo de las investigaciones, y en medio de todo esto está la sociedad, senadora. Entonces, ¿cuál sería una propuesta intermedia para que en lo que los policías y ministerios públicos les cae el 20 de lo que es el nuevo sistema de justicia penal y la demanda que hay de que no queden en libertad todos estos delincuentes a los que no se les puede fincar las responsabilidades conforme a este nuevo sistema? Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que este tema tiene que atenderse de la magnitud del problema. No es un problema de un municipio, ni siquiera de un estado, es un problema tampoco solo de la federación, sino de los 3 órdenes de gobierno. Ese creo que tiene que decidirse desde una inteligencia de seguridad, cómo atender e ir al fondo y tocar a los poderes fácticos que están intocables ahí, porque lo que vemos desde los medios de comunicación es al que está ordeñando, al que está trasladando, al muchachito que es halcón, a los otros que se enfrentan a un convoy de la naval, que los amenazan, etcétera, etcétera. Eso es lo que conocemos. También deberíamos saber a dónde va todo ese combustible, y saben todos a dónde va. ¿Saben dónde los venden? Eso va a algún lugar. Eso se vende en algún lugar, ¿sí? Entonces, elementos los hay. Lo que pasa es que hay que tocar a fondo a los poderes fácticos que hoy no están siendo evidenciados. Estamos frente a un hecho de delincuencia organizada donde están involucrados. Seguramente, eso hay que comprobarlo, la autoridad lo tiene que comprobar, lo tiene que fundar y tiene que llegar con el juez con pruebas para señalar toda esta cadena de delincuencia organizada, donde creo que se tiene que revisar a funcionarios de Pemex. Por supuesto, se tiene que también ver e investigar
a trabajadores de Pemex, ¿sí? Y nada de estar resguardando al sindicato y protegiendo al sindicato o protegiendo a funcionarios de Pemex y por supuesto incluso a quien hasta posiblemente las gasolinerías donde están llegando todos estos millones de litros. Es que es una cosa verdaderamente increíble. Y entonces hay que ver por eso todo el espectro y sí tiene que haber una inteligencia y seguramente la hay. Hemos leído documentos de Pemex donde están hablando cómo sabemos cuánto cuantifican, cómo ubican los lugares. Tienen el mapa, saben dónde están los centros, saben dónde están prácticamente la inmensa mayoría de los ductos en donde están extrayendo el combustible. Eso lo saben. Entonces, lo que tiene que hacer la autoridad es fundar de manera debida para que el juez pueda proceder de manera correcta. Ahora en los juicios orales todos nos vamos a dar cuenta qué es lo que va a pasar. Ahora, si el caso de los jueces no están actuando en consecuencia a partir de que la Fiscalía está presentando pruebas que finquen, que funden, que en esa averiguación que hizo, en esa carpeta que abrió, efectivamente está ante posibles delincuentes, pues entonces si el juez no está actuando bien, también tenemos que revisar qué está pasando con los jueces. O sea, estamos frente a un problema que tiene que ver con todos los poderes, con todos los poderes. El poder legislativo puede hacer los ajustes que sean necesarios, pero yo creo que nos deben decir, entre otros, y eso es lo que yo estoy planteando, es que reconozcan que el tiempo que les dimos de vacatio legis por parte del Congreso Permanente para la entrada en vigor del nuevo sistema, de que reconozcan que para ellos fue insuficiente. Eso lo deben reconocer. Y entonces a mí me gustaría más que habláramos con la verdad para saber qué determinamos, cómo resolvemos ese problema y que rindan cuentas, porque recursos ha habido para la implementación del sistema. No es que el sistema se fue a todo mundo a sus casas durante 8 años y cuando entrara en vigor a partir de allí empezar a implementar. No, fueron 8 años de trabajo permanente que se debió hacer para transformar todas las instituciones para llegar en tiempo y forma a la entrada en vigor diciendo, ya, abrimos la casa nueva, tenemos juicios orales en todo el país, tenemos las policías que requiere el nuevo sistema, porque ahora resulta que todo mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Directito, Ministerio Público, juez y, por supuesto, quienes tienen que defenderse, de manera abierta, oralmente. Entonces, de ese tamaño es el problema. Sí. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, podemos hacer en resumen lo siguiente, decir que los gobernadores le están echando la bolita al legislativo en este asunto y la postura sería no ampliar ya más el catálogo de delitos con lo de guachicoleros y la aportación de arma, por lo que estás explicando. Y entonces, ¿quiénes son guachicoleros? ¿Los que roban, los que venden o quiénes son los guachicoleros? Porque ¿cómo los definimos? Sabemos que son los que andan trasladando, vendiendo la gasolina, pero también los que están en las gasolineras, los empresarios, ellos también serían guachicoleros. Sí, bueno, a ver, la Constitución es muy clara, cuando dice cuáles son los delitos, en general, para no abrir ese catálogo, ¿sí? ¿Cuáles son los delitos que están inscritos en la delincuencia organizada? ¿Cuáles son los delitos que son contra el libre desarrollo de la personalidad? ¿Cuántos están inscritos también delitos contra la salud? Y especifica prácticamente todos los delitos, las materias que están inscritos en el 73, fracción 21, inciso A, trata, secuestro, etcétera. Entonces, me parece que la delincuencia organizada, como dice también la Constitución, establece 3 personas que se juntan para tramar, para idear, para hacer operaciones ilegales, ya es delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo fundas que es delincuencia organizada quienes se dedican al robo de combustibles? Pues puedes tomar a todos, a una parte, puedes fincar en cada uno de los ductos y hay más de 3. No es una sola persona con otro, no. El problema que tenemos es que está tan estructurada esa mafia
tan estructurada que no se dio de la noche a la mañana, que ahora la autoridad está frente a un problema que le va a costar, por cierto, a Pemex, ¿sí?, como empresa, que le ha venido costando y nadie le importaba. Ahora las cosas están en una presión muy complicada, pues porque los recursos, hay una fuga enorme de recursos cada año. Recursos que bien pueden se podrían estar dedicando para otra cosa. Imagínense 20,000 millones de pesos cada año. ¿Cuánto se puede hacer con ese recurso? Estamos pichicateando que se apoye con unos cuantos millones de pesos, 20 millones de pesos, para que pueda el DIF nacional hacer el censo de todos los centros de atención del país, para ya no tener casos como los que desgraciadamente estamos ventilando cada rato. A nadie le importan los niños y las niñas que están en centros de atención, orfelinatos, casa de los niños, etcétera, 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 ciudades de no sé qué. A nadie le importa. Con mucho menos dinero se podría salir adelante en la atención de las personas que requieren políticas públicas, porque son discriminadas. Y entonces, francamente, me parece verdaderamente absurdo que hoy, frente al desastre de no haber actuado a tiempo y les creció el problema, un gran problema inscrito en la delincuencia organizada, porque ha venido creciendo, hoy nos digan el problema está en la ley, el problema está en la Constitución. Pero ojo, a mí lo que me preocupa, y eso es lo que se ventiló en el foro que hice la semana pasada con los especialistas, es aguas, en esas reformas no quieran meter asuntos que están inscritos en el sistema anterior. Ese es otro problema, de tal forma que me parece que tenemos que seguir preservando la Constitución. Eso sin lugar a dudas. Hemos pedido una cita de manera formal para ir y platicar con ellos, pero bueno, nos parecería muy importante que también nos digan qué más requieren, no solamente para atender este problema, para atender una gran cantidad de asuntos que están en el ámbito local y que ahora están siendo federalizados o que están siendo atraídos de la federación para que se puedan atender. ¿No recuerdan ustedes las reformas que impulsamos a la Ley de Atención a Víctimas? ¿Cómo resolvimos el grave problema que tenía la CEAF porque llegaban víctimas de las entidades federativas a pedir que la CEAF las atendiera? No podía. Las reformas que hicimos a la Ley de Atención a Víctimas, establecimos atiéndase a las víctimas de las entidades con el fondo federal, porque es federal, no es nacional, es federal, y a cada gobernador quítesele de su erario local por parte de Hacienda para lo que el gobierno estatal debió devengar para atender a estas víctimas de su entidad. O sea, hay que tener ese tipo de cosas, ¿no? Estar viendo con Hacienda reglas que puedan garantizar que los gobiernos locales atiendan todas estas responsabilidades que están inscritos en una gran cantidad de broncas que afectan la seguridad, que afectan la exigibilidad de justicia y claro, afectan los derechos humanos de las personas. Entonces, sí, a veces nos critican, oigan, tantas reformas en la Constitución para tener materias, únicas leyes a nivel nacional, trastocan el federalismo. Pues sí, trastocan el federalismo, es verdad, pero la realidad que se nos impone al país es que tenemos que trabajar de esa manera para darle respuesta a la sociedad que nos está exigiendo respuestas. Y las respuestas no las tienen los gobiernos estatales, por desgracia. ¿Qué requieren los gobiernos estatales? Me parece que es un tema que hay que discutir más con ellos y que efectivamente no eludan su responsabilidad de atender lo que les corresponde como jefes de sus entidades federativas. ¿Sí? Bien. Muchas gracias por su atención. Oigan, hace aquí un calorón. ¿No les tienen aire acondicionado aquí? A ver.